Muy buenos días a todos. Hoy vamos a abordar un tema central en la psiquiatría clínica, los trastornos del estado del ánimo en una visión integral. Estos trastornos no son simples variaciones del humor, sino condiciones médicas con un impacto profundo en la vida de los pacientes. Vamos a recorrer desde la depresión mayor hasta el trastorno bipolar, entendiendo que no son entidades aisladas, sino parte de un espectro clínico que se extiende en un continuo. ¿Sabían que la depresión mayor es tan frecuente que se estima que una de cada 6 personas tendrá un episodio depresivo a lo largo de su vida? Exacto, nuestro objetivo es que al final de esta clase comprendan la magnitud de la carga global de estos trastornos, sus características clínicas, el diagnóstico diferencial y las estrategias terapéuticas más relevantes. También veremos cómo la precisión farmacológica, especialmente con el litio, ha cambiado el pronóstico de muchos pacientes. La idea es que ustedes puedan integrar la teoría con la práctica clínica, entendiendo tanto la fisiopatología como el manejo terapéutico. La carga global, más allá de una alteración del humor. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión mayor afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es la primera causa de años vividos con discapacidad. Esto significa que no solo hablamos de sufrimiento emocional, sino de un impacto directo en la productividad laboral, las relaciones interpersonales y la salud física. El trastorno bipolar afecta aproximadamente al 2% de la población mundial, pero su impacto funcional es desproporcionadamente alto. En el caso del trastorno bipolar, el riesgo vital es aún más marcado. Los pacientes tienen una tasa de suicidio de 20 a 30 veces mayor que la población general. Además, más del 60% presentan comorbilidades como ansiedad o abuso de sustancias. Esto complica el tratamiento y empeora el pronóstico. Por eso, entender estos trastornos no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad clínica y social. El trastorno bipolar suele debutar en la adolescencia tardía o adultez temprana, justo en etapas críticas de desarrollo personal y profesional. El continuo unipolar-bipolar, rompiendo categorías rígidas. Tradicionalmente se hablaba de depresión unipolar y de trastorno bipolar como entidades separadas. Hoy sabemos que los síntomas se distribuyen en un continuo clínico. En este espectro encontramos desde la distimia y la ciclotimia hasta el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Este enfoque permite comprender mejor los casos intermedios y facilita la detección precoz. Más del 50% de los suicidios en el mundo están relacionados con episodios depresivos. Esto es clave porque muchos pacientes no encajan en categorías rígidas. Por ejemplo, alguien con ciclotimia puede evolucionar hacia bipolaridad y alguien con depresión recurrente puede tener episodios hipomaníacos inadvertidos. Detectar esa zona gris diagnóstica cambia el curso de la enfermedad y evita errores terapéuticos. Además, la depresión no solo afecta el cerebro, también se asocia con inflamación sistémica y niveles elevados de citocinas proinflamatorias. El trastorno depresivo mayor, el polo unipolar. El diagnóstico requiere de al menos 2 semanas de ánimo bajo persistente o pérdida de interés. Se acompaña de alteraciones del sueño, apetito, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, y en casos graves, pensamientos de muerte. Estos síntomas no son simples tristezas, sino un cuadro clínico que afecta a la funcionalidad global. En cuanto a la fisiopatología, encontramos disfunción en neurotransmisores como serotonina, noradrenalina y dopamina. Y también hay una hiperactividad del eje hipotalámico hipofisiario adrenal, con aumento de cortisol y atrofia del hipocampo. Además, se han identificado niveles elevados de citocinas proinflamatorias, lo que sugiere un componente inflamatorio. Esto explica por qué la depresión no es solo psicológica, sino también biológica. En el manejo terapéutico, los antidepresivos son el pilar. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, la sertralina o escitalopram, son la primera línea, teniendo dosis, por ejemplo, de la fluoxetina entre 20 y 40 miligramos al día, o el escitalopram entre 10 y 20 miligramos por día. En cambio, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la venlafaxina, de dosis de 75 a 225 miligramos día, se usan en casos resistentes.
Por otro lado, los tricíclicos, como la amitriptilina con dosis de 75 a 150 miligramos día, se reserva por sus efectos adversos. Y por último, en depresión resistente se puede usar terapia electroconvulsiva o ketamina en dosis bajas. Trastorno bipolar, la complejidad de la elevación anímica. El trastorno bipolar se caracteriza por la alternancia entre episodios de depresión y episodios de elevación del ánimo. En el bipolar tipo 1, la manía es el rasgo definitorio. Es un estado de ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable, acompañado de un aumento de energía, disminución de la necesidad de sueño, verborrea, fuga de ideas y conductas de riesgo. Estos episodios pueden llegar a ser tan graves que requieren hospitalización. En el bipolar tipo 2, en cambio, el cuadro está dominado por episodios de depresión mayor combinados con hipomanía. La hipomanía es menos disruptiva que la manía, pero representa un reto diagnóstico porque puede confundirse con buen humor o con rasgos de personalidad. Las pistas clínicas incluyen la habilidad afectiva, reactividad emocional y menor necesidad de sueño. Si no se detecta, el paciente puede recibir solo antidepresivos, lo que precipita un viraje maníaco. Cronicidad y fluctuación entre la distimia y la ciclotimia. La distimia, también llamada trastorno depresivo persistente, se caracteriza por un ánimo deprimido crónico de más de 2 años. Aunque los síntomas son menos intensos que en la depresión mayor, su persistencia genera un impacto significativo en la vida cotidiana. El riesgo principal es la llamada depresión doble, cuando se supone un episodio mayor sobre el estado depresivo crónico. Un paciente con depresión no necesita que le digamos que se anime, necesita tratamiento, comprensión y apoyo. La ciclotimia, por otro lado, es una inestabilidad marcada con fluctuaciones subclínicas durante más de 2 años. Los pacientes presentan cambios frecuentes en el estado de ánimo que pueden confundirse con rasgos temperamentales o con trastorno límite de la personalidad. El riesgo es evolucionar hacia bipolaridad tipo 1 o tipo 2. El tratamiento incluye estabilizadores del ánimo como el litio o valproato y psicoeducación para que el paciente comprenda su condición. Un dato curioso es que la ciclotimia se considera un hermano menor del trastorno bipolar, pero hasta un 30% de los pacientes con ciclotimia evolucionan hacia bipolaridad tipo 1 o tipo 2. El desafío del diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial del trastorno bipolar es complejo y requiere una evaluación longitudinal. La principal dificultad es diferenciarlo de la depresión unipolar, ya que muchos pacientes consultan únicamente durante episodios depresivos. La ausencia de una historia clara de hipomanía o manía puede llevar a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados. También debemos distinguirlo de otras condiciones, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, donde la impulsividad es continua, mientras que en bipolar es episódico. Además, el trastorno límite de la personalidad, en donde los cambios de humor son reactivos y breves, mientras que en bipolar son episódicos y sostenidos. También del abuso de sustancias, donde la clave es la temporalidad. ¿Los síntomas persisten tras la abstinencia? La utilización de entrevistas estructuradas y escalas clínicas pueden mejorar la precisión diagnóstica. Por tanto, la detección precoz de la hipomanía puede cambiar el curso de la vida de un paciente. Lo que parece buen humor puede ser la clave para evitar años de sufrimiento. Estrategias de intervención, la caja de herramientas. El tratamiento del trastorno bipolar combina intervenciones farmacológicas y psicoterapéuticas. Los estabilizadores del ánimo son la base, en este caso el litio con dosis iniciales de 300 miligramos 2 veces al día que se van ajustando a niveles plasmáticos. El valproato con dosis de 750 a 1500 miligramos al día es muy eficaz en manía y en el ciclado rápido. La carbamazepina con dosis de 600 a 1200 miligramos día es útil en cambio en casos resistentes. La lamotrigina, con dosis de 100 a 200 miligramos día, es ideal para prevenir episodios depresivos. Se da titulación lenta para evitar el síndrome de Stevens-Johnson.
Los antipsicóticos atípicos también son útiles. Por ejemplo, quetiapina con dosis de 300 a 600 miligramos día o la olanzapina con 10 a 20 miligramos al día. También tenemos el aripiprazol con 15 a 30 miligramos día. La psicoterapia es un complemento esencial. La terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal y de ritmos sociales mejoran la adherencia y reducen recaídas. Los antidepresivos deben usarse con precaución, siempre combinado con estabilizadores para evitar virajes maníacos. En casos resistentes, se puede recurrir a terapia electroconvulsiva, ketamina o estimulación magnética transcranial. Un dato curioso es que el litio es el único fármaco con evidencia sólida para reducir la mortalidad por suicidio, algo que ningún otro estabilizador de ánimo ha demostrado con tanta fuerza. El litio, el gold estándar terapéutico. El litio es considerado el fármaco de referencia en el tratamiento del trastorno bipolar. Tiene eficacia antimaníaca, previene recaídas y, como dijo mi compañera, es el único con efecto demostrado en la reducción del suicidio. Se administra en dosis ajustadas para mantener niveles plasmáticos seguros. ¿Sabían que el litio fue descubierto en el siglo XIX? Se utilizaba inicialmente en bebidas gaseosas como refresco saludable antes de que se conociera su efecto estabilizador del ánimo. Su eficacia se observa tanto en el control de episodios agudos como en el mantenimiento a largo plazo. Además, actúa como un escudo antisuicida, reduciendo la mortalidad prematura. Sin embargo, requiere monitorización constante debido a su estrecha ventana terapéutica. La diferencia entre una dosis eficaz y una tóxica es mínima. La precisión farmacológica. ¿Cuál es la ventana terapéutica del litio? En adultos jóvenes, el rango terapéutico recomendado para el mantenimiento suele situarse entre los 0.6 y 0.8 milimoles litro en plasma. En ancianos, por otro lado, se recomienda apuntar a niveles más bajos, entre 0.4 y 0.6 milimoles litro, para reducir el riesgo de toxicidad. La toxicidad aparece cuando los niveles plasmáticos superan 1.2 milimoles litro. Los síntomas incluyen temblores intensos, ataxia, vómitos, diarrea, confusión y, en casos graves, convulsiones psicóticas. Por eso la monitorización regular es indispensable. Además, se debe evaluar la función renal y tiroidea periódicamente. La educación del paciente sobre hidratación, interacciones y los signos de intoxicación es fundamental para garantizar la seguridad del tratamiento. La seguridad y monitorización sistémica. El litio, como ya vimos, requiere una monitorización estricta. En pacientes estables, los niveles plasmáticos deben controlarse cada 3 a 6 meses. Aunque en fases iniciales o cuando se ajusta la dosis, los controles deben ser más frecuentes. Además, no basta con medir el litio, debemos evaluar también función renal mediante creatinina sérica y tasa de filtración glomerular, porque el litio puede inducir nefropatía crónica. La salud mental no es un lujo, es un derecho humano básico. Es fundamental revisar la función tiroidea. El litio puede causar hipotiroidismo, por lo que se recomienda medir la hormona estimulante de la tiroides, llamada TSH, y también T4, llamada tiroxina. La seguridad del paciente depende no solo de los controles médicos, sino también de la educación. El paciente debe saber que la hidratación adecuada es esencial, que se debe evitar interacciones medicamentosas, por ejemplo con diuréticos o antiinflamatorios, y que debe reconocer signos de intoxicación como temblores, ataxia o confusión. La adherencia es crítica. Niveles subterapéuticos aumentan drásticamente el riesgo de hospitalización. Alternativas terapéuticas y nuevas tecnologías. Además del litio, contamos con otros estabilizadores del ánimo. El valproato, como ya habíamos visto, es muy eficaz en la manía y en el ciclado rápido. La dosis habitual oscila entre 750 y 1500 miligramos al día, ajustada según niveles plasmáticos. Sin embargo, debemos vigilar la función hepática porque puede causar hepatotoxicidad y también controlar hemograma por el riesgo de alteraciones hematológicas. La lamotrigina es ideal para prevenir episodios depresivos en el trastorno bipolar. Se administra en dosis de 100 a 200 miligramos día.
pero con titulación lenta para evitar el síndrome de Stevens-Jones, una reacción cutánea muy grave. La carbamazepina en dosis de 600 a 1200 miligramos día se reserva para casos resistentes. Su riesgo principal son las interacciones medicamentosas y las discrasias sanguíneas, por lo que requiere monitorización hematológica, pero también hepática. En cuanto al futuro, se están desarrollando dispositivos mínimamente invasivos, como microagujas que miden niveles de litio en fluidos intersticiales y aplicaciones móviles que permiten registrar síntomas y niveles en tiempo real. Esto representa un avance hacia una monitorización más personalizada y centrada en el paciente. Ahora vamos a hablar sobre el riesgo vital, el suicidio. Uno de los aspectos más delicados es el riesgo suicida. Se estima que más del 50% de los suicidios globales están relacionados con episodios depresivos. En el trastorno bipolar el riesgo es aún mayor, entre 20 y 30 veces más alto que en la población general. Detrás de cada diagnóstico hay una persona con sueños, vínculos y sufrimiento real. Las fases de mayor peligro son las depresivas profundas y los estados mixtos, donde se combina agitación con desesperanza. Aquí el litio tiene un papel protector único. Es el único fármaco con evidencia sólida para reducir mortalidad por suicidio y los intentos autolíticos. Por eso, más allá de controlar síntomas, el litio salva vidas. Cada gesto de comprensión, cada palabra de apoyo y cada decisión clínica responsable puede salvar una vida. Tenemos contactos de ayuda en Ecuador, como la línea 171 opción 6 del Ministerio de Salud Pública, en donde tendremos atención en salud mental, primeros auxilios psicológicos, asesoramiento y agendamiento de citas. También tenemos como contacto en estos casos a la Cruz Roja Ecuatoriana, con el teléfono 02-295-4586. Además también redes de apoyo virtual, como por ejemplo unas redes internacionales como es la Red Global de Apoyo Emocional, también llamada Befrienders Worldwide, como la podemos encontrar, o también la IASP, también llamada Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio, en donde podemos encontrar recursos y directorios de ayuda. Calidad de vida, psicoeducación y entorno. La farmacoterapia es fundamental, pero no suficiente. La psicoeducación permite que el paciente entienda su enfermedad, mejore la adherencia y reduzca recaídas. Explicar al paciente qué es la bipolaridad, cómo reconocer síntomas tempranos y cómo manejar factores de riesgo es parte del tratamiento. La salud mental no es un lujo, es un derecho humano básico. También debemos considerar el impacto social, reducir el estigma, apoyar a los cuidadores y manejar factores modificables como el sueño y el consumo de sustancias. Son intervenciones que mejoran la funcionalidad y la calidad de vida. La estabilidad emocional se traduce en mejor desempeño laboral, mejores relaciones y menos hospitalizaciones. La medicina nos da herramientas, pero la empatía es lo que realmente transforma la práctica clínica. Como conclusiones hacia un pronóstico favorable. Primera conclusión es de entender que el espectro unipolar bipolar es clave para el diagnóstico y no podemos quedarnos en categorías rígidas. Además, la detección precoz de la hipomanía cambia el curso de la enfermedad. Como tercera conclusión, el litio sigue siendo el pilar terapéutico, pero exige un manejo riguroso de su ventana terapéutica y una monitorización constante. Finalmente, el enfoque integral, fármacos, psicoeducación y estilo de vida permite transformar una condición discapacitante en una vida manejable y plena. La intervención temprana y el tratamiento adecuado son la diferencia entre el sufrimiento crónico y la recuperación funcional. Hoy hemos recorrido juntos el espectro de los trastornos del estado del ánimo desde la depresión mayor hasta la bipolaridad, pasando por la distimia y la ciclotimia. Hemos visto que no son categorías rígidas, sino un continuo que exige sensibilidad clínica y precisión terapéutica. Pero más allá de los criterios diagnósticos y de los fármacos, lo que nunca debemos olvidar es que detrás de cada diagnóstico hay una persona, con una historia, con vínculos, con sueños y con sufrimiento real. Y ese es quizás el mensaje más importante. Los trastornos del ánimo no definen a quienes los padecen,
Son condiciones que pueden ser tratadas, manejadas y acompañadas. La ciencia nos da herramientas como el litio, la psicoterapia y la psicoeducación, pero la empatía, la escucha y el respeto son igual de esenciales. Cada paciente necesita sentir que no está solo, que su vida puede recuperar sentido y estabilidad. Como futuros profesionales de la salud, tenemos la responsabilidad de mirar más allá de los síntomas y ver a la persona como vida. Recordemos que nuestra intervención puede marcar la diferencia entre la desesperanza y la posibilidad de una vida plena. La detección precoz, el tratamiento adecuado y el acompañamiento humano transforman una condición discapacitante en una oportunidad de recuperación. Así que los invitamos a llevarse no solo el conocimiento técnico, sino también la convicción de que cada gesto de comprensión, cada palabra de apoyo y cada decisión clínica responsable puede salvar una vida. Porque al final, la medicina no es solo ciencia, también es humanidad. Gracias.